Esta tarde yo quiero hablarle de esto. Estudia, practica y comparte la palabra. Si tienes tus notas, pon atención. Te puse ahí unos números con la intención de que tome notas, ¿sí? Ahí tengo un par de escribas el día de hoy que me van a ayudar al final, ¿sí? Y me van a mostrar sus notas, ¿sí? ¿Sí? Al final. Tengo dos ayudantes hoy que me van a ayudar a escribir. Entonces al final me van a decir el reporte. ¿Sale? Hermanos, una pregunta. ¿Cuál es tu estrategia para llevar a cabo el plan de Dios para tu vida? Otra vez, ¿cuál es tu estrategia para llevar a cabo el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es tu estrategia para llevar a buen puerto tu vida, tu familia, tu profesión, tu ministerio? ¿Cuál es tu estrategia, hermano? ¿O cuál ha sido tu estrategia hasta hoy? Dices, yo quiero que mi familia le vaya bien. Yo quiero que mi familia sea una mejor familia. Muchos de los padres dicen, yo quiero que mis hijos no vivan lo que yo viví cuando niño. Yo quiero que mi hijo no tenga las carencias que yo tuve cuando niño. ¿Cuál es tu estrategia, hermano? Mira, el mundo alrededor nuestro, la gente en el trabajo, en la escuela, donde tú te desenvuelves, nuestra misma familia, la misma iglesia, no necesita más artistas, no necesita más vendedores, no necesita algo que llaman hoy los líderes cool o los rockstars, como lo llaman ahí en los medios. El mundo, nuestra familia, la iglesia no necesita más celebridades. ¿Sabes lo que necesita el mundo, hermano? Necesita hombres y mujeres que conocen a Dios. Eso es lo que necesita el mundo, hermano. La gente está cansada de sistemas, religiones, pasos para ser exitoso, porque nada funciona. Ellos quieren ver gente que conoce a Dios, ¿sí? Eso es lo que realmente, hermano, va a cambiar y va a transformar vidas. Gente que realmente conoce a Dios y que muestre a Dios con su vida. Con sus vidas demuestren que sí hay un propósito en esta vida y que sí se puede vivir para la gloria de Dios. La gente necesita ver ejemplos verdaderos, hermanos. Hace unos momentos platicaba con los hermanos en el discipulado y me compartía mi hermana. Ellos están yendo a una escuela de música y uno de sus profesores les decía, ¿por qué creen que en las iglesias usan música? ¿A poco creen que la música se usa solo por rellenar un espacio? Eso decía un maestro de música no cristiano. Pues resulta ser que este hombre sabe el poder que tiene la música. Y él sabe, hermano, que a través de la música se puede transmitir bueno o mal mensaje, ¿sí? El asunto es, hermano, que tú y yo tenemos que adorar a Dios, alabar a Dios de tal manera que conozcamos más y más a Dios. Que nuestros cantos, nuestras alabanzas enseñen a la gente, la iglesia, nuestras visitas, quién es Dios, qué hace Dios, cómo obra Dios, ¿sí? Porque eso es lo que necesita saber la gente, hermano. ¿Quién es Dios? No quién es aquel artista exitoso o hombre de negocios. Ellos necesitan conocer a Dios, hermano. Ellos necesitan conocer a Jesucristo. ¿Quieres tú, hermano, conocer realmente a Dios? La mejor manera es empezar por su libro, la palabra de Dios. La mejor manera en como tú y yo podemos empezar a conocer a Dios es ir a su palabra, hermano. La palabra de Dios nos dice quién es Dios, cómo habla Dios, cómo actúa Dios. Esa es la Biblia, hermano. Y yo quiero invitarte esta tarde que abras tu Biblia, por favor, en Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7. El mundo alrededor, una vez más,
No necesitan más vendedores, más gente cool, más gente. No, no, hermano, ellos necesitan gente que conozca a Dios y que les presente al Dios verdadero, al Dios que liberta, que sana, que transforma. Porque hoy en día, hermanos, hermanas, nos están presentando dioses falsos, aún dentro de la iglesia, tristemente. Tú y yo necesitamos presentar al Cristo verdadero, al Cristo que salva. Amén. El Cristo que transforma vidas, familias, ciudades, pueblos. Un hermano escribió un libro y dice: Latinoamérica necesita ser reevangelizado. Tristemente se han metido muchas doctrinas, hermano, a las iglesias y están lastimando tanto a las iglesias, porque gente que no conoce a Dios está predicando, está dirigiendo grupos de alabanza, haciendo grandes eventos, gente que no conoce a Dios. ¿Y qué sucede, hermano? Gente que no conoce a Dios, ¿qué va a enseñar? Sus ideales, sus pensamientos, lo que hay en su corazón. Y la gente que los está observando a ellos, ¿qué va a hacer? Pues lo mismo, ¿sí? Así que, hermano, tú y yo tenemos que conocer a nuestro Señor Jesucristo, vivir como Él, y que si la gente te ve a ti, esté viendo a Cristo, ¿sí? Pablo les decía a sus hermanos y hermanas una y otra vez: hermanos, imítenme a mí como yo a Cristo. ¿Podríamos tú y yo decir eso el día de hoy? Hermano, imítame, porque yo imito a Cristo. Cuando me imitas, imitas a Cristo. Es una declaración fuerte, pero tenemos que trabajar en ello, hermano. Esdras capítulo 7, versículo 1 y en adelante dice así la Escritura: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo quiero que me ayudes a leer el verso 10 otra vez, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermano, otra vez, ¿quieres conocer realmente a Dios? La mejor manera en que tú y yo podemos crecer conociendo a Dios es a través del estudio de su palabra, de poner en práctica su palabra y de enseñar su palabra. Se requiere diligencia en este trabajo. Te pedí leer de nuevo el versículo 10, porque el verso 10 dice: porque Esdras había preparado su corazón. Preparó su corazón en 3 cosas: en estudiar, en practicar y en compartir la palabra de Dios. Ahora lo vamos a ver en unos minutos. Pero también dice algo de Esdras. Eso lo vas a encontrar en el verso, estábamos en versículo 6. Este Esdras subió a Babilonia. ¿Y qué dice de este Esdras? Era escriba diligente. Se ocupa diligencia, hermano, al estudiar la palabra de Dios.
Se ocupa diligencia para poner en práctica la palabra de Dios. Requiere esfuerzo, en otras palabras. Y esto, hermano, vale la pena, hermano. Porque mira, en Esdras, la buena mano de Dios estuvo con él, respaldándolo en todo momento, guardando su vida, dándole éxito en sus propósitos. Hoy, hermano, yo quiero hablarte del ejemplo de Esdras. No hemos hablado como hoy hablaremos de Esdras. Hasta hoy estamos leyendo el libro de Esdras, pero no hemos hablado de Esdras como tal, de la persona, del hombre llamado Esdras. Hoy vamos a empezar a hablar de él. Es un hombre que preparó su corazón, hermano. ¿Cómo preparó este hombre su corazón? Antes de enseñar la palabra de Dios, que es lo último, comparte, dice que él se puso a estudiar la palabra. Ahí en tu Biblia dice inquirir, ¿sí? Indagar, examinar. Se puso a estudiar, pero no solo a estudiar, se puso a obedecerla, a ponerla en práctica. Y entonces sí, fue y enseñó la palabra. Así que yo te invito a que te prepares también esta tarde, hermano, para que juntos meditemos la palabra, salgamos de este lugar para obedecerla y compartirla a otros. Hoy puede también comenzar en tu vida un mejor rumbo, hermano. Porque te preguntaba yo al principio, ¿cuál es tu estrategia? Una cosa fundamental en nuestra estrategia es ir a la palabra de Dios, hermano. ¿Quieres éxito en tus emprendimientos? ¿Quieres éxito en tu familia, en tu profesión, lo que hagas? Empieza ahí, hermano, la palabra. Yo doy gracias a Dios porque Él desde el principio nos dijo, ocúpate en la palabra. Y gloria a Dios. Vamos para 6 años, Dios ha sido fiel. Vamos para 51 años de Centro de Fe Angulo, Dios ha sido fiel, porque aquí se sigue predicando la palabra de Dios. De otra manera, hermano, no estuviéramos. ¿Sí? Gloria a Cristo, así que quiero invitarte a orar, ¿te parece? Preparemos nuestro corazón, como lo hizo Esdras, y hagámoslo ahora en oración. Padre, venimos esta mañana delante de ti, con la confianza de que tú nos escuchas y que estás atento a la oración, al ruego de tus hijos e hijas. Gracias, Dios, por concedernos esta bendición de alabar tu nombre a través del cántico. Gracias por escuchar nuestras oraciones de más temprano. Y gracias, Dios, por cada hermano en este lugar. Te pido, mi Señor, que tu palabra hoy nos edifique, que tu palabra nos hable directo, profundo, de tal manera que respondamos creyendo y en obediencia y para tu gloria. Gracias, Señor, por estar aquí, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos dice ahí, este Esdras. Me gustó cómo dice esta expresión, este Esdras. Por si tenías duda, bueno, empieza el versículo 1, dice, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, y se va a través de toda su ascendencia hasta llegar a Aarón, el sacerdote. Y cuando acaba de decir toda su ascendencia, dice, este Esdras. Entonces si tú dices, ¿cuál Esdras? Bueno, Esdras, el hijo de Seraías, hijo de Azarías, y puedes seguirle ahí. Ese Esdras. ¿Por qué será que Dios pone o permite que se haya puesto la genealogía de Esdras ahí? Pudo haber no estado y igual podríamos ser muy bendecidos por la historia. Pero hay un propósito precioso, hermano, al listarse la ascendencia o de dónde viene este hombre. Yo encontraba algo y es que Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Esa gente está cautiva y Dios sigue siendo fiel. Tú sabes que los sacerdotes o los levitas fue la tribu de Israel que Dios designó para servir en el templo. Y en particular los sacerdotes fueron aquellos que Dios designó para enseñar al pueblo, los descendientes de Aarón. ¿Te das cuenta?
Dios está levantando a su pueblo de Israel, ¿sí? A su pueblo ahí, los judíos. Dios los está levantando. ¿Te acuerdas? Hemos aprendido cómo construyeron el templo y Dios les dio éxito por la palabra de Dios. Siguiente paso es enseñar a la gente, ¿sí? Porque esa gente ha estado 70 años, la mayoría, sin enseñanza, ¿sí? Quizá tenían la enseñanza que papá, mamá les compartía, pero se necesitaban los maestros que Dios había designado. Entonces, ¿qué hace Dios? En su plan perfecto, envía un descendiente de Aarón, alguien que sabe la palabra. Y no manda cualquiera, manda un escriba diligente. ¿Cómo ves, hermano? Dios es fiel. Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Él nos envía su palabra, hermano. Hay que poner atención a ella. ¿Sí? El pueblo de Israel había fallado a Dios. Incluidos los levitas, hermanos, habían fallado a Dios y por eso están esclavos, por eso están bajo el yugo de los babilonios. Sin embargo, aquí nos habla de que Dios es fiel. ¿Sí? Este texto nos dice que Dios guardó a esta gente, la familia de Esdras, a Esdras mismo, para que Esdras volviera a Jerusalén y enseñara al pueblo la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta en las próximas semanas, meses, cómo Esdras fue alguien clave en la restauración de Israel. Un hombre diligente en la palabra. Dios preservó un remanente y dentro de este remanente Dios preservó a aquellos que habían de guiar a su pueblo en su palabra. Mira, Hamilton, uno de los escritores que he estado consultando como comentarista para esta serie, él hace algunas preguntas y yo quiero traerlas para ti también. Piensa este momento, estas preguntas son para ti, hermano, ¿sí? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Temes el futuro porque tus padres también fallaron? ¿El hecho de provenir de un hogar destruido te preocupa? Y dices, quizá me va a pasar lo mismo que mis padres. ¿Te preocupa que tu vida sea una repetición de los fracasos de tus padres? Quizá creerías que si vinieras de antepasados más importantes, más piadosos, más inteligentes, más deseables, quizás serías más útil para Dios. Muchas de estas cosas invaden nuestra mente, hermano, y podríamos decir, ¿será que yo también voy a repetir la misma historia que papá, que mamá? Hermano, por eso te hablaba hace rato, ¿cuál es tu estrategia? Hemos visto que Dios nos creó como seres imitadores. Siempre imitamos, hermano. Tú ves un niño, imita la manera de hablar de papá, de mamá. Cuando empieza a ir a la escuela, imita a sus compañeros. Y cuidado con eso, hermano, ¿sí? Gracias a Dios por esos padres que están atentos, ¿verdad? A los hijos. Sí, yo soy, o más bien mi mamá se acuerda, aquí está hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Yo aprendí luego, hermano, cómo hablaban los compañeros de la escuela. Y usted sabe cómo hablan, ¿verdad? Feo. Y pues, gracias a Dios había una mamá que me escuchó y me corrigió. Eso no dice un cristiano. Así que eso no dice usted. Gloria a Dios, corregimos, hermanos, y aquí estamos, ¿sí? Pero, hermano, por naturaleza somos seres que imitamos. ¿Qué estamos imitando? Y dado que imitamos, hermano, es muy probable que esté repitiéndose, o podrías decir, parece que se repite la misma historia que papá, que mamá. Por eso te decía que hoy puede ser el cambio en tu vida, hermano. Si tú cambias tu estrategia y tomas la palabra de Dios como tu guía, y tomas la palabra de Dios, la estudias, la escudriñas, la vives y la compartes a tu próxima generación. Y la cosa puede cambiar. Sí puede cambiar. Mira, hermano, yo tengo buenas noticias para ti y vienen de la misma palabra de Dios. Si tú estás temiendo hoy, dices, pareciera que me está pasando lo mismo que papá, que mamá, hay buenas noticias de la palabra de Dios para ti. Y quiero darte 3. Hay muchas más, pero 3 de ellas. Mira, vamos rápido. 1 Corintios 1.
Primera de Corintios 1, 26 al 29. Escucha, primeramente, fuiste escogido por Dios. Dile al que está a tu lado, fuiste escogido por Dios, escogida por Dios. Primera de Corintios 1, 26 al 29, dice así la palabra: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahí estamos nosotros, hermanos, no somos nada de eso. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin, dice la Escritura, de que nadie se jacte en su presencia. Así que cuando tú digas, no tengo propósito, soy un despropósito, no sirvo para nada, di gloria a Dios, porque el Señor me escogió para avergonzar a los sabios, para avergonzar a lo entendido. Gloria a Dios. Porque no eres tú, hermano, no soy yo, es el Señor, es su palabra, es lo que hablamos, es lo que compartimos. Y gloria a Cristo por eso, hermano. Quiero recordarte otra promesa. Tú tienes una nueva identidad en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, si tú eres cristiano, fuiste escogido por Dios, tienes una identidad nueva en Cristo, y por último, eres parte del pueblo de Dios y tienes un propósito. Así que ya no eres un despropósito, ya no eres un caso perdido, ya no eres un desperdicio, eres alguien escogido con nueva identidad en Cristo, parte de un pueblo santo con un propósito. Yo quiero que lo leas conmigo. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice la Escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién eres, hermano? Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, con un propósito: que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y observa ahí, aclara, ustedes o vosotros, dice que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Te das cuenta? En ningún momento dice, ustedes merecían o merecen lo que han obtenido. No. Dice, no eran pueblo, no habían alcanzado misericordia, pero ahora han venido a ser pueblo y ahora han alcanzado misericordia. Y todo esto, hermano, hermana, es obra de Dios. Así que, gloria a Dios. Hay muchas más buenas noticias para ti, hermana, hermano, pero no te las voy a decir. Lee tu Biblia. Por eso solo te di 3 hoy. Lee tu Biblia. Ahí hay muchas bendiciones que te hace falta conocer, pero las vas a encontrar leyéndola. Lee tu Biblia, hermano. La palabra de Dios es verdad, es poderosa, lo vimos el jueves. Vale la pena estudiarla, vale la pena obedecerla, ponerla en práctica, y vale la pena enseñarla a otros. Porque sabes, cuando enseñamos aprendemos más, hermano. Sí, amén. Fíjate que yo estoy dando ahorita una clase. Gracias a Dios ya me quedan 2 o 3 semanas para terminar este semestre, pero esa clase yo la tomé hace muchísimo, hace como 15 años, y gloria a Dios, conforme estoy dando la clase, recuerdo lo que aprendí hace más de 15 años, y aprendo mucho más, ¿verdad? Porque los estudiantes de hoy pues me hacen preguntas muy raras a veces que me ponen a pensar. Gloria a Dios por eso. Así que, hermano, hay mucha riqueza en la palabra de Dios. Estúdiala, vívela. Conforme tú la vivas, obedezcas, Dios te seguirá hablando, revelando más y más.
¿sí? Si tú y yo no obedecemos, imagínate que detenemos el proceso. ¿Quién era Esdras? Esdras, hermano, número 1, descendiente de Aarón, ya vimos. ¿Por qué habla de la descendencia de Aarón? De Aarón, porque Dios es fiel, ¿sí? La segunda cosa, este Esdras ya vimos uno de... Gloria a Dios, estamos de vuelta. Este Esdras, número 1, descendiente de Aarón. Este Esdras, versículo 6, escriba diligente en la ley de Dios, en la ley de Moisés, dice ahí tal cual el texto. Otras versiones dicen que Esdras era un escriba experto en la ley de Moisés. La traducción viviente dice, era muy instruido en la ley de Moisés. Esdras, este Esdras, un escriba diligente. Yo quiero que demos un paso atrás, bueno, yo sí puedo, y pensemos por un momento, ¿dónde vive Esdras? Esdras está en Babilonia en este momento. ¿Cómo sería posible que un hombre tan ocupado como Esdras, y aparte un hombre bajo la esclavitud del imperio babilónico, fuera un escriba diligente en la ley del Señor? ¿Cómo sería posible, hermano? Algunos de los estudiosos de la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento dicen que en aquel tiempo, hermano, un escriba tenía que escribir la ley, escriba, de memoria. Era gente que sabía muchísimo de la ley, de la palabra de Dios. En aquel tiempo la ley eran los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces esta gente prácticamente lo sabía de memoria. Hoy mis escribas, ¿cómo van? Ok, ¿sí? Esdras era un escriba diligente, Yamil. Muy diligente. Brian, que tomaba notas de la palabra de Dios. Y es interesante porque como un hombre tan ocupado, que seguramente por la historia que tú y yo observamos, este hombre tenía acceso al rey de Babilonia, así que no era cualquier persona. Así como Daniel era alguien importante, así como Esther, Mardoqueo, ¿te acuerdas de esos hombres? Esdras también era alguien importante, con muchísimas ocupaciones, pero dedicaba tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ahí es donde me bendice tremendo esto, hermano, y espero te bendiga a ti. Un hombre tan ocupado podía dedicar tiempo a la palabra de Dios. Y seguramente quiero decirte una cosa, más ocupado que tú y yo. A menos que aquí tengamos el secretario de la Defensa de los Estados Unidos mexicanos. Aquí está. O el secretario o secretaria particular de la Presidenta de la República está aquí. Es gente muy ocupada, ¿verdad? Esperemos que un día haya alguien de esos acá también. Pero este hombre Esdras era alguien muy importante, hermano, que tenía miles de ocupaciones. Y sin embargo, era alguien diligente en la palabra de Dios. ¿Cómo ves, hermano? ¿Podremos? Sí podemos. Hamilton, él habla de 2 cualidades que Esdras seguramente tenía para lograr esto, hermano. Primero, él tenía una aptitud natural, o sea, de manera natural, él podía lograr esto, bueno, parte de esto, sin tener gran esfuerzo podía dominar esto, ¿sí? Aprender de memoria textos, buena escritura, pero también tenía otra cosa, práctica.
Hay un dicho, hermano, no sé si lo hayas escuchado, pero este dicho dice, la práctica hace al maestro. ¿Lo has escuchado eso? La práctica hace al maestro. ¿Sí? Así que, hermano, no todos tenemos la aptitud para aprender textos. Aquí tenemos una hermana muy querida que se aprende los textos súper rápido. Sí la conocen, ¿verdad? Hace ratito pasó aquí al frente. Cuando tenga tiempo, déle un abrazo y felicítela. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Mande? Ah, mira, también tenemos otro, pero no se animó hoy. Hermanos, hay cosas que natural sale de nosotros, tenemos aptitudes naturales, pero muchas otras hay que desarrollarlo, hay que practicarlo, ¿sí? No todos tenemos aptitud natural para aprender las cosas, pero si tú y yo practicamos y si tú y yo somos diligentes en esto, podemos llegar a dominar muchas disciplinas, hermano. Entre ellas, leer la palabra, memorizar la palabra, ¿sí? La disciplina de la lectura y la meditación de la palabra de Dios es algo que se logra con la práctica, hermano. Te lo digo por experiencia. Les voy a contar algo, pero no digan, ¿sí? Bueno, no se crean, no es secreto. Yo a inicios de la preparatoria tenía ganas de estudiar medicina, pero alguien me dijo que los médicos, los doctores, leen mucho, tienen que leer mucho. Y yo dije, a mí no me gusta leer, me voy por la ingeniería, me gustan las matemáticas, y ahí no hay que leer tanto, hay que hacer cálculos y listo, hay que usar la computadora y listo. Pues sí, me fui por la ingeniería en computación, hermano, gloria a Dios. Pero ¿sabes? Conforme los años van pasando, algo en mí empezaba a arder. Por allá en el 2014, 2015, algo ardía en mí y me decía, estudia, estudia, estudia la palabra. El Espíritu Santo estaba obrando. Estudia, ponte a estudiar, lee más la Biblia, ora más. Y pues lo hice. Me inscribí a un instituto. De hecho, mucho antes, desde que estaba hermano Rogelio, hubo un instituto aquí en la iglesia, me inscribí ahí. Pero llegó otro instituto en España. No fui a España, desde aquí de México, ¿verdad? Los maestros estaban allá. Ese instituto tuvo un segundo nivel, me volví a inscribir. Termino ese instituto y al mes o a los 2 meses viene la invitación, el llamado a ser pastor. Dios sabía, hermano, por qué tenía que leer más, porque tenía que estudiar más la palabra, porque venía algo adelante. Así que, hermano, sí se puede desarrollar el hábito de leer. Yo no lo tenía y gloria a Dios, ahí voy, todavía me cuesta. No lo he dominado, sigo luchando, ¿sí? Y yo te animo, sé diligente. Segunda de Timoteo 2:15 dice que procura con diligencia. Diligencia. Se procura con diligencia, hermano. Por eso que yo te estoy animando, y hace rato mencioné un plan de lectura bíblica. Una manera como lo hacemos, nos llenamos de la palabra, es ir con un plan de lectura bíblica. Ayer estaba escuchando un par de hermanos cómo trabajar esto, cómo fomentar la lectura en la iglesia. Mira, este libro está muy bueno. Guía para el estudio de la Biblia. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Yo le voy a regalar a alguien que se comprometa a leer su Biblia y leer el libro. Pues pasen, ¿quién lo quiere? Mi hermana Angélica, mira, ahí está. ¿Sí? ¿Cómo empezamos a desarrollar el hábito de la lectura, hermano? Bien sencillo. José, ven. Leyendo. ¿Sí, José? Así que te voy a dar a ti revestirse de Cristo. ¿Sí? Léelo. ¿Sí? ¿Cómo desarrollamos un hábito de la lectura, hermano? Leyendo. ¿Sí? ¿Cómo tú dices, hermano, quiero conocer más de la palabra del Señor? Hay que leerla, hermano. ¿Sí? Podremos escuchar muchas prédicas y hermanos con sana doctrina, muy bien, pero
nada va a reemplazar que agarres tu Biblia y te pongas a leerla. ¿Sí, amén? Procura con diligencia. ¿Qué otra cosa sabemos de Esdras? Versículo 6 dice que la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. La mano de Dios estaba sobre este hombre. Aquí es donde comienza la bendición o los resultados de un hombre diligente en estudiar y en obedecer la palabra. Dice que Esdras era un escriba diligente. Más adelante lo vamos a ver en el verso 10. Dice que Esdras procuró inquirir en la ley de Dios para ponerla en práctica, para obedecerla y luego enseñar. Él se propuso en su corazón y por lo tanto, hermano, dice la Escritura en el verso 6 al final, obsérvalo, Esdras 7:6, ¿qué dice al final? Y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué, hermano? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La mano de Dios está sobre aquellos, hermano, que observan, que estudian su palabra, que obedecen su palabra. ¿Quieres el respaldo de Dios para tu vida? Empieza leyendo la Biblia. Y conforme Dios te hable, obedece y el respaldo de Dios está contigo. Es bíblico. Esdras lo vivió en carne propia. Dice aquí el verso, el rey le concedió lo que pidió. Acuérdate una vez más, ¿quién era Esdras? Esdras era parte de un pueblo que había sido sometido como esclavo en Babilonia. Sin embargo, Esdras, siendo pues un siervo de un gran rey, claro, estando tan ocupado, él fue diligente y puso una prioridad en su vida: estudiar la palabra de Dios, hermano. Y ahora vemos los resultados. Dios está con él. Esdras va ante el rey y el rey le dice: lleva todo lo que necesitas. Él dice ahí la Escritura, el rey le dio todo lo que pidió. Seguramente Esdras, para este tiempo, habría escuchado de Mardoqueo, de Daniel y sus 3 amigos, de Esther, hombres y mujeres que Dios usó en Babilonia, hombres que oraban, leían la Biblia. Sí, amén. La prioridad que Esdras puso en la palabra de Dios es algo que tú, hermano, y yo necesitamos hoy para enfrentar, hermano, los desafíos que vivimos cada día en un mundo tan hostil al Evangelio, a la verdad de Dios, hermano. Piensa esto, es inconcebible que un cristiano no esté leyendo la Biblia. Inconcebible. Si dices ser cristiano, tienes que estar leyendo la Biblia. De otra manera, no sé qué eres. Un medio cristiano, y los tibios ya sabes qué les va a pasar. Un cristiano, hermano, que cuenta con el respaldo de Dios, está metido en su palabra. Es por eso, hermano, que el hermano Obed insiste cada año: lee tu Biblia, y acércate a esa esquina porque va a haber planes de lectura bíblica. Si no estás leyendo la Biblia, tienes que leer la Biblia, hermano. Amén. Si no, ay, no había leído, pero ya leo. Voy a empezar a leer. ¿Sí? Amén, hermanos. Como en todo gobierno, hermano, como en todo gobierno, habría mucha gente que deseaba ver al rey, deseaba tener una audiencia con el rey de Babilonia. Gloria a Dios. Mira, Esdras está en un lugar estratégico porque Dios está con él. Él va ante el rey, hace su petición y dice la Escritura, el rey le dio todo lo que necesitaba. ¿Cómo ves? Y es que la palabra de Dios es verdad. Salmo 119 nos dice lo siguiente. Vamos rápido, hermano. Salmo 119, porque se enfría el regalo del final. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada le dije que hay una sorpresa para el final? Pues está sabroso y no quiero que se enfríe, así que vamos. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Empieza a ver los beneficios de amar la palabra, de meditar en ella. Mas
Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Quieres ser más sabio? Empieza leyendo la palabra. Porque siempre han estado conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Otro texto no está ahí, pero mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Mateo 6:33. Escribas, Mateo 6:33. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Cómo ves, hermano, hermana? Dios respalda a aquellos que se deleitan en su palabra y lo obedecen. Este Esdras fue un líder importante en su pueblo y en su familia. El verso 7 nos dice que este hombre halló gracia ante el rey de Babilonia, le concedió todo lo que pidió. Pero sabes también, hermano, hermana, Dios le dio gracia a Esdras para con su pueblo, porque el verso 7 dice que los hijos de Israel le acompañaron. Pero ¿sabes quién más le acompañó? Su familia, los levitas. Ahí dice que le acompañaron los sacerdotes, el verso 7, Esdras 7:7, los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo. Todos lo acompañaron, hermano. Algo bueno estaba haciendo este hombre. ¿Sabes qué era? Ser diligente en la palabra. Lo último que vemos ahí de Esdras, de este Esdras, es que la buena mano de Dios estaba con él. El verso 9 nos dice, la buena mano de Dios estaba con él. Dice la escritura ahí que fue un viaje de 4 meses. 4 meses, imagínate un viaje de 4 meses, hermano. Media hora, 1 hora se nos hace difícil para venir al culto. Este hombre le tomó 4 meses para llegar al culto. ¿Cómo ves? Desde Babilonia hasta Jerusalén. Ahí era donde estaba el templo, pues. Esto, si lo vemos así, le tomó 4 meses, ¿o no, José? En llegar al templo. ¿Cuánto les toma a usted, hermano? A mí me toma como media hora. Algunos, hermana Ana, hermano Gerardo, más de 1 hora, ¿verdad? O casi. Por ahí, ¿verdad? 1 hora. Hermano Rogelio, imagínese, si le toma más. Hermanos, este Esdras, un escriba el hecho que descendiera de Aarón, pues Aarón había fallado a Dios, construyó un becerro de oro, ¿te acuerdas? Sus descendientes, los descendientes de Aarón, ofendieron a Dios y por eso están en esclavitud. Sus antepasados fracasaron, pero la gran diferencia está que este hombre fue diligente en la palabra de Dios y la mano poderosa de Dios estuvo con él. Halló gracia para con el rey de Babilonia, halló gracia para con su pueblo, halló gracia para con su familia, y todo fue posible otra vez cuando hubo un hombre que fue diligente en la palabra de Dios. ¿Quieres que tu vida, tu familia sea diferente y haya cambios genuinos? Comienza con la palabra, hermano. Sea la que sea tu circunstancia. Una de las cosas que cuando el Señor nos conceda, vamos a dar clases de consejería bíblica. Lo primero que vas a aprender ahí es que el primer consejo que vamos a dar a la gente es: lee tu Biblia. Los vamos a poner a leer la Biblia. Si has venido a consejería, es de lo primero que te pregunto o te invito a hacer. ¿Estás leyendo tu Biblia? Pues a veces empieza a leer su Biblia, tenga un plan, agarre un plan y empiece a leer. Porque ahí están las respuestas, hermano. Estaba escuchando ayer unos hermanos compartían sobre esto, y es que las personas que están siendo expuestas a la palabra de Dios diario son menos susceptibles a la tentación, hermano. Porque en la palabra de Dios encuentras consejo cómo evitar la tentación, encuentras cómo vencer la tentación, encuentras que es pecado lo que estás haciendo, la palabra te confronta también. Es en la palabra de Dios donde encuentras que hay un Dios misericordioso que te perdona si confiesas tu pecado. Y es en la palabra de Dios donde encuentras
tantas bendiciones. Por eso es menos probable que caigas si estás en la palabra de Dios. Te lo puedo asegurar. Si no estás leyendo la palabra de Dios, es más seguro que caigas. ¿Sí o no, hermano? Este Esdras, hermano. Yo quiero terminar, esto es corto. Y es que este Esdras fue diligente en la palabra de Dios. Y el verso 10 nos dice lo siguiente, Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Hermano, Esdras tenía un desafío grande. Él tenía que enseñar a todo un pueblo que había estado 70 años esclavo. Y piensa eso, hermano. ¿Sabes? Él preparó su corazón. Él no fue a un instituto, él no fue a comprar un montón de libros, no. Fue a la palabra de Dios. Preparó su corazón en la misma palabra de Dios. Mira, Jesús dijo en una ocasión, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Las palabras que Esdras tenía que hablar para que fueran exitosas y causaran impacto en las vidas, saldrían de lo que había en su corazón. Y es por eso que este hombre se ocupó de llenar su corazón de la palabra de Dios. Para que cuando él hablara palabra de Dios, y como la palabra de Dios es verdad, y como la palabra de Dios es poderosa, su misión sería exitosa, hermano. Cuando tú y yo hablamos la palabra, enseñamos la palabra, vivimos la palabra, va a haber éxito, hermano. Créemelo, lo va a haber. Dios está obrando, hermano. Cuando tú y yo enseñamos la palabra, Él respalda a su pueblo. Esdras preparó su corazón yendo a la fuente inagotable de sabiduría, la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es fuente inagotable de sabiduría, de inteligencia, hermano. Yo quisiera que leas este pasaje. Salmo 119 es un salmo precioso, el capítulo más largo de la Biblia. ¿Y de qué habla el Salmo 119? De la Biblia. ¿Sí? A veces jugando, ¿verdad? O en broma me dicen mis hermanas, ¿de qué compartiste hoy? Sobre todo mi hermana que está arriba, que le toca escuchar después. Y le digo, pues de la Biblia. Pues para que la escuche, ¿verdad? Sí la escucha. Sí le doy a veces un resumen, pero la invito a que escuche, ¿verdad? Pero si yo te pregunto, ¿de qué habla el Salmo 119? De la Biblia. ¿Sí? De la Biblia, gloria a Dios. Si es verdad, mira, vela, obsérvalo, 119, vamos a leer unos versículos. 97 al 104. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, la Biblia. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. La Biblia ahí está, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Te das cuenta? Todos los versículos hablan de la Biblia, de la palabra de Dios. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios. Ahí está otra vez la palabra, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Quieres inteligencia? ¿Quieres sabiduría? Empieza en la palabra, hermano. Hay un orden para preparar nuestro corazón, hermano. Esdras dedicó tiempo. Yo quiero que observes en algo fundamental. Hay un orden en las cosas. Abre tu Biblia, Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Cuál es el orden, hermano? Y pon atención en las comas. Los signos de puntuación son importantísimos. Gloria a Dios por el español. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Coma.
¿Cómo preparó Esdras su corazón? Inquiriendo en la palabra y obedeciéndola. Así preparas tu corazón, hermano. Estudiando la Biblia, obedeciendo la palabra, ¿sí? Así preparamos nuestro corazón. ¿Sí lo observas ahí? ¿Sí tiene una coma tu Biblia? Si no la tiene, a lo mejor se borró, pero debe estar ahí, ¿sí? Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, coma, y ahora sí viene la enseñanza, ¿sí? Mira, hermano, yo quiero leerte Biblia de las Américas. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Mira, hermano, en el Instituto Bíblico La Luz de la Vida tenemos una filosofía, o vamos a decirle más bien lema, ¿sí? Y ese lema nace en Esdras capítulo 7, versículo 10. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, la licenciatura o ingeniería. Y ahí la universidad tiene en todas sus cartas y documentos, bueno, en aquel tiempo decía, estudia y trabaja. ¿Sí? ¿Lo vieron en alguna ocasión? Si usted estudió en la Universidad de Guadalajara, estudia y trabaja. Era como su filosofía, su lema. Pues cuando tomamos el Instituto Bíblico, dijimos, tenemos que tener un lema en todas nuestras cartas. Y le puede preguntar, hermano Gerardo, hermana Bere, mis hermanas, todas nuestras cartas dicen, estudia, practica y comparte la palabra de Dios. Ese es nuestro lema, hermano. Estudia, practica, comparte la palabra de Dios. Y esto es lo que estamos viendo justamente hoy. Estudia, practica, comparte la palabra de Dios. Eso hizo Esdras. Este lema que tenemos como Instituto Bíblico está basado en estos versos. Lucas 1:4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Juan 5:39, escudriñan las Escrituras. Cuando Jesús le dice a los escribas fariseos, escudriñen las Escrituras. Y segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermano, estudia la palabra de Dios. Te puse 3 números ahí, ¿verdad? Primero, 1, estudia la palabra de Dios. La Reina Valera dice, preparó su corazón para inquirir. Inquirir, hermano, significa indagar, averiguar, examinar cuidadosamente algo. Quiero leerte diferentes versiones. Esdras se dedicaba a estudiar. Esdras había decidido estudiar. Esdras estudiaba constantemente la ley de Dios. Esdras determinó estudiar. Esdras se comprometió a estudiar la revelación de Dios. Mira, hermano, entonces, ¿qué significa todo esto? Número 1, estás anotando ahí, ¿verdad? Estudia la palabra, o estudia la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el 1. ¿Qué significa estudiar la palabra de Dios? ¿O qué requiere, hermano, para ser buenos estudiantes? ¿Cuántos quieren ser estudiantes de la palabra? A ver, levante bien su mano, quiero verlos. Ok. El próximo curso de discipulado, quiero ver sus nombres ahí, ¿eh? Por eso vi y les tomé una foto mental, ya no se me olvida. ¿Sí? Sí, hermano. Pero ¿qué se ocupa para ser un buen estudiante? Mira, a través de las versiones mencioné varias cosas, pero se requiere dedicación, se requiere una decisión, se requiere constancia, se requiere determinación, se requiere compromiso. Y todo eso tiene que venir del corazón, hermano. Así que yo te invito, ayúdame a orar por estudiantes así. ¿Me ayudas? Comprometidos, determinados, decididos, entregados a estudiar la palabra. Cuando alguien estudia la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es su delicia. Como dice Salmo 1, versículo 2. La palabra de Dios es su delicia y en ella se deleita de día y de noche.
¿Y qué va a suceder? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Su hoja no cae, da su fruto a su tiempo, todo lo que hace prospera. Cuando es un diligente estudioso de la Biblia, de la palabra de Dios. Número 2, practica la palabra de Dios. Varias versiones lo ponen como obedecer o practicar. Ahí en Santiago 1, 22 y en adelante, hermano, nos dice que tú y yo no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores. El practicar la palabra de Dios es ser hacedores, hermano. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetrará hasta partir tu alma y tu espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discernirá los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y finalmente no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual Dios lo ha enviado, y será prosperada, hermano, la palabra de Dios en tu vida. Isaías 55:11. ¿Sí? Practiquemos la palabra, hermano. No nos quedemos solamente con la palabra en nuestra mente. Hay que llevarlo a la acción. Cuando preparas tu corazón con estas dos cosas, estudiar y practicar la palabra, viene lo siguiente: enseñarla, compartirla, ¿sí? Compartir la palabra. Esdras tomó un buen orden, hermano. Hoy no está Braulio, sí se dieron cuenta, ¿verdad? Pero en esto, el orden de los factores sí importa. En las matemáticas se dice que para la multiplicación el orden de los factores no importa o no altera el producto. En una multiplicación tú mueves las cosas y nos da el mismo resultado, pero aquí no. No puedes enseñar sin antes estudiar y obedecer la palabra. Amén. ¿Quieres enseñar? Empieza estudiando. ¿Quieres discípulos? Empieza siendo discípulo. En una ocasión alguien me decía: hermano, yo quiero estudiar para ser un apologista. ¿Qué libros me recomienda? Fácil, mira, aquí está la Biblia. Empieza ahí, estudia la palabra. ¿Quieres defender la palabra? Hay que conocerla. ¿De qué te sirve que te recomienden 1000 libros de apologética si no conoces el libro que habla de Dios? El libro que Dios nos dejó, hermano. Hay que empezar ahí, hermano, ¿sí? Así que te invito, empieza en la palabra. Es muy importante, hermano. Tenemos un llamado, tú y yo, a ser discípulos, hermano. ¿Sí, amén? Ir por el mundo, predicando el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden lo que Jesús nos ha enseñado. Amén. Mateo 28, te lo sabes. ¿Sí está ahí? Sí. Sin embargo, para ser discípulos, ¿cómo empezamos? Siendo discípulos. Hermano, yo quiero leer un comentario aquí, y es que Esdras dio ejemplo, hermano. Esdras se esforzaba por hacer que la palabra de Dios se viviera en él, ¿sí? Fuera una realidad en su vida. Puso primero en práctica lo que él estudiaba. Y finalmente, hermano, esta determinación de estudiar, de obedecer la palabra, le llevó a enseñar la palabra, y en los próximos domingos y meses te vas a dar cuenta que Esdras fue exitoso. La gente lo escuchó y Dios hizo cosas grandes en su pueblo. Pero hubo alguien que primero se puso a estudiar la Biblia y después se puso a obedecerla, ¿verdad? O conforme estudias, ¿verdad? Conforme estudias, obedeces, Dios te va revelando más, continúas, y ese es el proceso para después enseñar a otros, hermano. Centro de Fe Ángulo necesita maestros, hermano. Necesitamos gente que empiece estudiando la palabra, ¿sí? Así que cuento contigo, hermano. Ya vi varias manos levantadas. Oro por ti. Ya estoy orando, de hecho. Quiero terminar, hermano, con una exhortación y una palabra de ánimo. Dedícate a aprender las Escrituras. No te conformes con nada más. Dedícate a ellas. No te distraigas, hermano, de las Escrituras. El mundo, hermano, nos dice lo que culturalmente es bueno o correcto. No te distraigas con eso.
Vea la palabra. Ahí dice lo que es bueno delante de Dios, lo que es correcto delante de Dios. El mundo está torciendo, hermano, lo bueno y lo correcto. Y la Escritura también lo dice. A lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Hermano, Jesús es lo que la gente necesita. ¿Y sabes dónde puedes aprender de Jesús? En la Biblia. Gloria a Cristo. La Biblia revela a Jesús de pasta a pasta, hermano. Te lo he dicho. Antiguo Testamento habla de una persona y es Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Lo hemos estado aprendiendo, ¿sí? Así que, hermano, es precioso esto. El Espíritu, hermano, el Espíritu Santo usa la Biblia para abrir los ojos y para revelar a Cristo a la gente. Dios Padre se ha complacido, hermano, en darnos un libro hermoso, su palabra. No te pierdas en tantos libros, hermano, escritos por gente sin inspiración que no puede encontrar ni siquiera el camino para ellos mismos. Ocúpate en la palabra de Dios. Este autor me gustó como dice, mira, James Hamilton dice: si estudias la Biblia y conoces a Dios, obedecerás su palabra. Si estudias y conoces a Dios y le obedeces, enseñarás su palabra de manera efectiva, porque tendrás conocimiento con experiencia. Quiero terminar con las palabras que Dios dio un día a su pueblo Israel, hermano, a través del profeta Oseas. Vamos a orar después de esto, pero que estas palabras, hermano, nos sirvan esta tarde de exhortación, hermano, y que sea un llamado, hermano, de verdad eso es mi oración, que estas palabras sean un llamado a tu vida, a mi vida, para comprometernos seriamente a estudiar la palabra de Dios, a obedecerla y ir y compartir a otros. Porque una vez, de hecho varias veces, el pueblo se alejó de esto. Y si esa es nuestra situación hoy, hermano, estemos a cuentas. Dios le dijo a Oseas y Él lo dijo al pueblo, y hoy nos dice a nosotros: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, escucha esto, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esto? Tus hijos están en juego también. Si te has olvidado de la palabra de Dios, te invito, vuelve a ella. Dios es muy celoso, hermano. Es un Dios celoso, es uno de sus nombres, es celoso. Y si nos hemos apartado de Dios, hermano, puede ser razón de lo que estamos hoy viviendo. Si nos hemos apartado en la palabra de Dios, puede ser razón de que no avancemos en nuestra vida, hermano. Así que volvamos al principio, a la palabra, amándola con todo, hermano. No leas versículos de aquí y de allá, ve en orden para que conozcas la historia, la gran historia que Dios tiene en su palabra para ti y para mí. ¿Qué te parece si oramos, hermano? Gloria a Dios, estás aquí, Dios te da una identidad y Él hoy te llama a que volvamos, nos llama juntos, volvamos a su palabra, hermano. Hay gran bendición ahí. Padre, gracias por tu palabra hoy, que nos recuerda que tenemos que empezar estudiando y obedeciendo tu palabra. Hoy, Señor, reconocemos que hemos fracasado en nuestros intentos, que hemos puesto otras prioridades. Hermano, dile al Señor tu sentir. Reconozcamos que de verdad no hemos sido diligentes. Señor, reconocemos que hemos flaqueado y hemos preferido o visto otras cosas como más importantes que tu palabra. Hoy te pedimos perdón, Señor, por habernos desviado, por haber puesto nuestra atención en todo menos en tu palabra. Y hoy miramos al Cristo de las Escrituras, el que es el camino y la verdad y la vida. Hermano, hermana, ve a Jesucristo, el que está en la Biblia, que está descrito como el único que puede hacernos volver al Padre, el único camino, la única verdad
el único que da vida, vida eterna. Señor, gracias por tu palabra hoy, Señor, y te ruego en el nombre de Jesús que de este lugar salgamos todos comprometidos. Y hermanos, si está en tu corazón, si este mensaje ha llegado a tu corazón en señal de compromiso, quisiera invitarte a hacer esto. Pon tu mano ahí cerca de tu corazón o ahí en tu corazón y haz un compromiso con el Señor de verdad ponerte serio en estudiar su palabra y obedecerla. Y conforme el Señor te conceda, compartirla a otras. Si tú deseas hacer ese compromiso, no lo haces conmigo, hermano, amigo, hermana. Si nos acompaña o escucha por primera vez, ese compromiso hágalo con Dios. Él está mirando y Él está escuchando. Te invito en señal de compromiso, pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, me comprometo a leer tu palabra. No he sido constante. Me comprometo a obedecerla conforme tú me hables. Y me comprometo, conforme tú me concedas, enseñarle a otros tu palabra. Te agradezco. Y Señor, te agradecemos como iglesia por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Cristo.